consejero, Dios fuerte, desciende hoy aquí. Padre eterno, poderoso, majestuoso, bienvenido a este lugar. La estéril se gozará, al débil levantarás, el pobre se alegrará, su riqueza está en ti. Con voz de júbilo y danza, tú deseada hoy canta, levantaos son puertas que el Rey entrará. Aleluya, aleluya, Él ha vencido.
Qué bueno saludarles en esta noche que el Señor nos regala, para que como parte del pueblo de Dios podamos seguir siendo edificados en la bendita y gloriosa palabra del Dios omnipotente. Estamos allí en este precioso libro de la revelación de Jesucristo, viendo todo su poder, todo su dominio, toda su autoridad, porque en Apocalipsis vemos es el carácter del león. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también es el león de la tribu de Judá que ha vencido para poder tomar el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono y desatar todos sus sellos. Estamos ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis viendo las dos bestias. Como lo hemos estado observando, es el anticristo y por otro lado el falso profeta. Así que vamos a terminar este capítulo el día de hoy. Padre, estamos muy agradecidos, oh Dios omnipotente, por la hermosa oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos en tu nombre, Dios y Rey de los cielos, apreciando tu gracia, tu amor, tu bondad y percibiendo, Señor, la grandeza de tu santo y de tu sublime nombre. Te queremos pedir que traigas luz y revelación de tu palabra a nuestros corazones y que nos ayudes a comprender, Señor, bendito Dios de la gloria, los misterios que tú has revelado en tu gloriosa palabra. Bendícenos en esta noche, Señor. Trae tu presencia en medio de los hogares, de las familias. Señor, oh Dios de la gloria, permite que la atmósfera de tu gloria nos pueda sustentar, nos pueda bendecir y nos pueda fortalecer. Por tu gran misericordia, Padre, bendícenos y guárdanos, Señor amado. Te lo rogamos en el santísimo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén y amén. Entonces, ahí en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, vemos los primeros 10 versículos que están mencionando a la bestia anticristo. Tiene una manifestación allí especial y dice en el verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea, todo el mundo se maravilló de una manera increíble y extraordinaria por esa herida mortal, como una falsa imitación de lo que es la herida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este anticristo estaba llevando esa herida como una evidencia, como una falsa resurrección. Y dice que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Así que el tiempo del gobierno del anticristo solamente será 42 meses y esa autoridad se la dio nuestro Padre eterno. Es el anhelo del diablo desde el mismo momento en que se rebeló en contra del Señor de gobernar, de tener un reino. Y fue lo que vino a ofrecerle a Eva allí en el jardín del Edén. Ustedes serán como Dios. Y aquí en medio de todo esto, dice en el verso 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, que se le da autoridad sobre el pueblo judío y sobre las naciones gentiles. Por eso dice del pueblo de los santos y guerra contra los santos y también sobre las naciones. Y dice la escritura en el verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe
de los santos. Y esto es un llamado a los creyentes, esencialmente al pueblo judío, para que acepten la persecución del anticristo con paciencia. Dios ha entregado en ese momento al mundo a Satanás y por eso pide a los santos, como los describe allí la palabra del Señor, a mantener su fe y su paciencia, porque a partir de que inicie ese gobierno solamente estará en 42 meses. Y esas personas que se mencionan allí son las que van a estar viviendo, por supuesto, ese periodo de la gran tribulación. Y luego aparece otra bestia, dice en el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, de entrada ya nos está dando una apariencia falsa. 2 cuernos como cordero, como una persona, porque los corderos en realidad no tienen cuernos, son 2 toponcitos que tienen ahí muy pequeños, son inofensivos, pero dice que hablaba como dragón. Y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta bestia sube de la tierra y esencialmente será un líder religioso. Mientras que el anticristo será un líder político, este será un líder religioso. El anticristo gobernará la parte económica y política. El falso profeta estará dedicado a promover la falsa religión. Y la escritura misma lo llama a él el falso profeta. Miremos ahí adelantico en Apocalipsis capítulo 16 y en el verso 13. Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón, el diablo, y de la boca de la bestia, el anticristo, y del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. La escritura allí llama a esa segunda bestia el falso profeta. También recibe ese mismo nombre ahí adelante en el capítulo 19, leámoslo. Capítulo 19 en el verso 20. Y la bestia fue apresada, hablando del anticristo, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Sí? Allí la escritura llama a esa segunda bestia el falso profeta. Su destino junto con el anticristo será el lago de fuego. Lo mismo acontece ahí en capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el anticristo, y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que esa perversa trinidad del diablo, el anticristo y el falso profeta un día se encontrarán por siempre y para siempre en el lago que arde con fuego y azufre. Los 2 primeros en inaugurar ese lugar serán el anticristo y el falso profeta. Luego el diablo irá a hacerles compañía allí por la eternidad. Esta bestia será el proponente más persuasivo de la religión satánica. Vendrá como un líder que parece amable y confiable. Por eso dice que tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia sube de la tierra. ¿A qué hace referencia a la tierra en este caso? A Israel. Así que es un falso Mesías y solo sería aceptado por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, si sale de en medio de ellos. Así que noten toda la perversidad de esa trilogía. El diablo como una figura pervertida del Padre, el anticristo como una
versión de Jesucristo y el falso profeta como una perversión de la obra del Espíritu Santo en la tierra. Por eso es que la tierra se va a maravillar al ver la herida, que este anticristo que fue herido y que supuestamente vuelve a la vida, como que si se tratara de una resurrección. No lo es, pero es la imitación. Así que el papel de este falso profeta, volvamos allá al capítulo 13, y ahora leamos el verso 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Su papel es levantar la imagen del anticristo para que el mundo entero lo adore. Por eso dice, hace que, o sea, ese es su papel, esa va a ser su influencia. Y ese hace que se menciona 8 veces en conexión con su actividad en estos capítulos. Ejerce influencia para establecer una religión mundial falsa, encabezada por el anticristo, por la bestia anticristo, y de esa manera acepten todo su sistema. Imagínense qué será eso. Será un sincretismo político, económico, religioso y con todo el poder militar en toda la tierra. Y este falso profeta lo que estará es promoviendo la adoración del anticristo. Ese será su papel, con una apariencia de mucha piedad, con una apariencia de humildad, de ayuda, de apoyo, de estar como, no sé, conciliando con las gentes, hablando como en una maravilla, y todo el mundo estará extasiado de ver al falso profeta por su papel, porque su papel será esencialmente llevar a las naciones a que adoren al anticristo. Y dice ahí en el verso 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos el capítulo 11, que estaba hablando de los 2 testigos, ellos tienen el poder dado por el Señor de hacer descender fuego del cielo? Entonces ellos van a imitar esa señal sencillamente para que la gente no esté creyendo al testimonio de los 2 testigos. Y en el verso 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Noten cómo esa herida de espada, que supuestamente es una muerte y resurrección, se marca bastante en el libro. Ya por 3ª vez lo mencionan, y es una de las formas en que el mundo entero va a ser engañado. Esa persona recibió una herida impresionante, murió y miren, volvió a resucitar. Y ahora está el falso profeta haciendo señales y maravillas. Dice ahí, engaña a los moradores con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Así que son señales que imitan de forma fraudulenta todo lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo durante su ministerio público. Usa los falsos milagros para convencer al mundo de que el anticristo es más poderoso que los 2 testigos, que el anticristo es mucho más poderoso que ellos, y que incluso ustedes ya se acuerdan que estudiamos que Él les va a dar muerte, pero de una manera sobrenatural. Dios al 3er día los va a resucitar y los va a llevar vivos al cielo, de esa manera. Así que esas señales que este personaje llamado por la escritura el falso profeta hace son parecidas a las que
los falsos sacerdotes en los días de Moisés también hacían. Miremos el libro de Éxodo en el capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Y dice en el verso 10, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. De todas maneras hay una evidencia del poder de Dios. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Así que esas señales fraudulentas las permite el Señor incluso para probar el corazón de las personas. Hoy día hay mucha gente con señales y maravillas, pero que no tienen nada que ver con un don espiritual o con un don que viene del poder de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces hay gente que va a brujos, hechiceros, gente que supuestamente tiene la Biblia. Ahora es muy común que la gente acuda a esa gente, a esas personas que están trabajando dizque con ángeles, el ángel de la prosperidad, el ángel de la paz, el ángel de la armonía, yo no sé qué. Y como les dicen todas las cosas, entonces la gente queda como convencida. Son señales fraudulentas, señales y maravillas falsas, para llevar a las personas tras ellos mismos, lejos de la presencia del Señor. Y ahí tenemos que tener cuidado con esto, amados, porque estas personas tienen una cantidad de mezclas. Todos esos médiums espiritistas que se levantan, los famosos sangregorios y todo eso, todos son señales y maravillas perversas que están alejando a las personas de la fe verdadera en el Dios Todopoderoso. Lo mismo sucedió en los días de Moisés. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Y ahora vamos a leer en el verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, ese es el nombre de esos hechiceros allá que acabamos de leer, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. En cuanto a la fe. Decir que estas personas lo que hacen es resistir la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, que están completamente rechazados. Y allá en Apocalipsis entonces el falso profeta, volvamos allá, lo que va a estar haciendo es, con esas falsas señales, engañando a las personas y mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. La palabra imagen ahí es la palabra griega eikin o eikon, y significa semejanza, parecido, estatua. Es una semejanza que enfatiza la herida mortal que fue sanada. Esta palabra eikin o eikon es la raíz de la palabra ícono para nosotros, que habla de una figura. Así que esa imagen que se va a levantar y que luego será llevada, introducida al templo, y con eso se comete la abominación desoladora, entonces esa imagen va a ser adorada por todos los moradores de la tierra. Es una cosa impresionante, es una adoración al anticristo, una cosa increíblemente perversa.
Y no solo eso, sino que miren el verso 15, capítulo 13, verso 15 de Apocalipsis. Y se le permitió infundir, o sea, al falso profeta, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Imagínense, aliento. Para que la imagen hablase, escuchen esto, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Presten atención a eso. Otra vez, verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así que el falso profeta dará a esa imagen del anticristo apariencia de vitalidad. Y es como si incluso a la imagen se le permitiese hablar. Dice, para que la imagen hablase. Imagínense eso. Una señal increíble. Una imagen va a empezar a emitir palabras, a hablar. ¿Sí? Y buscará que adoren al anticristo como si fuera Dios. Va a buscar esa adoración sobre sí mismo. Y el falso profeta estará promoviendo eso. Imagínense el falso profeta con una apariencia de humildad, de mucha mansedumbre, conciliando, hablando con tribus, pueblos, lenguas, naciones, en un ecumenismo impresionante, con señales, maravillas, cosas increíbles, ¿sí?, que se le permiten hacer. Ahora infunde aliento a la bestia y la bestia empieza a hablar. Y todo el mundo va a quedar ahí maravillado diciendo, no, esto es impresionante, esto nunca lo habíamos visto. Así que necesitamos es adorar. Y todo el que no adore, dice ahí, para que la imagen hablase, hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Sí? Miremos Daniel capítulo 11. Va a hacer matar a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Daniel capítulo 11. Daniel 11, vamos a leer en el verso 31. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. O sea, van a llevar esa imagen al templo y se cometerá la abominación desoladora. Mira ahí en el mismo Daniel, en el capítulo 12, Daniel 12, y dice en el verso 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Está contando ese último tiempo del final. Así que el falso profeta y el anticristo engañarán de nuevo al mundo con una pervertida imagen de Jesucristo. Y eso es lo que van a buscar, que todo el mundo adore al anticristo. Volvamos a Apocalipsis allá en el capítulo 13. Y dice, después de que se levanta la imagen, se le permite infundir aliento de tal manera que hable,
dice en el verso 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, una marca, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y marca aquí es la palabra griega jaragma, como suena con J y G, jaragma, que significa sello, etiqueta de servidumbre, porque había un tiempo donde los esclavos les colocaban una marca visible para que todo el mundo identificara que ellos eran esclavos. También hace referencia a alguna cosa grabada, una impresión. Es decir, es algo que va a ser evidente para las personas. Y dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, es decir, toda la humanidad, finalmente, desde los niños hasta los más ancianos, niños que en ese momento se quedaron, por supuesto, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, una marca, un sello, una etiqueta de servidumbre, una etiqueta que va a evidenciarlos a ellos como pertenecientes a el sistema. Y mucho se ha hablado acerca de lo que es la marca de la bestia. Se han hablado de una cantidad de cosas y sencillamente vamos a ir tratando de entender qué es lo que está pasando. Y a través de estos videitos que vamos a ver esta noche, entonces vamos a ir comprendiendo más o menos cómo es que se está sentando toda la base para el establecimiento de esa marca. Entonces vamos a ver este primer videito. Así que ya hay miles de personas usando este tipo de tecnología. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿es el chip la marca de la bestia? ¿Es ese dispositivo que la gente se está implantando en su mano para facilitar el comercio, el desplazamiento? Ahí tiene toda la información que se necesita. Ahí, como lo acabamos de registrar, en esta empresa, la gente que quiera voluntariamente hacerlo, sencillamente se lo implanta y ya. Como veíamos en un video hace un tiempo atrás, aquí en Colombia ya también hay personas que son los primeros voluntarios en estar cargando este tipo de tecnología. Eso cada vez va a ir tomando más y más fuerza. Pero entonces, ¿será esta la marca de la bestia? ¿Qué piensan ustedes? Que sí, que no, que de pronto. Vamos a seguir mirando diferentes perspectivas de esto. Porque para que el anticristo pueda establecer su gobierno mundial, entonces tiene que tener control de la población del mundo. Tiene que tener un acceso y un control de cada ser humano sobre la faz de la tierra. Y la gente va a decir, pero es que esto es muy difícil. ¿Cómo se va a controlar al mundo entero? ¿Cómo va a ser eso posible? No lo podemos creer. Pues bien, a través de esta famosa pandemia, hemos estado viendo cómo para ellos es muy fácil empezar a establecer normas globales, porque las mismas exigencias que hicieron en un país como el nuestro, también al inicio de la famosa pandemia, allá en marzo, lo pusieron sobre países europeos, sobre potencias mundiales, y en ese sentido, todo el mundo tuvo que aceptar los delineamientos de estas élites, porque es la realidad. Esto todo va
a ir sentando una plataforma, una base para lo que será el gobierno del anticristo. Ya lo vimos, por 42 meses se le va a permitir a él reinar. Los 3 años y medio finales de los 7 años, la última semana de la profecía de Daniel. También hay otras perspectivas acerca de esto. Entonces, en este siguiente video vamos a mirar un poquito más acerca del pensamiento que tienen las personas de la famosa marca de la bestia. Entonces, prestemos atención allí y vamos dejando que el Señor nos vaya dando entendimiento de todas las cosas. Así que somos conscientes de que en la medida en que la tecnología ha ido avanzando, ha ido facilitando todo el hecho del control total, del control de la humanidad. Y las personas que no tengan la marca van a ser excluidas del comercio y no van a tener acceso a los medios de sustento, de provisión de alimentos. Y el imperio del anticristo cubrirá 3 esferas, 3 campos. El primero es una esfera política, donde el anticristo controlará todas las naciones bajo un gobierno mundial, un solo gobierno. Por eso se habla desde hace muchos años del nuevo orden mundial. Es lo que estas personas están siempre anhelando, una dictadura mundial. Entonces, en el campo político, el anticristo gobernará, porque es lo que dice la Escritura. Volvamos otra vez a leer allí en el verso capítulo 13, en el verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, va a haber un respeto, una reverencia tan grande hasta el punto de la adoración. Una segunda esfera que va a tener el imperio del anticristo es la esfera religiosa. Lo que va a buscar es la unificación de todas las religiones en una sola. El famoso ecumenismo. Que todo el mundo sea parte de una sola religión mundial, la religión que finalmente adorará y exaltará a la bestia anticristo. Y una tercera esfera que tendrá este imperio del anticristo es en lo económico, estableciendo una sola moneda con el cual el mundo pueda comerciar. Pero esa moneda no va a ser impresa. Esa moneda sencillamente va a ser o una moneda digital o virtual. Toda la economía estará basada en los sistemas tecnológicos. Así de sencillo, porque se buscará tener control de todos los medios económicos en el mundo entero. Entonces la gente sencillamente estará dando cuenta de todo cuanto tiene, de todo cuanto posee, y esto va a llevar a tener control. Ahora, el falso profeta es el encargado de promover la adoración del anticristo. Y tenemos que ser claros que todo lo que está aconteciendo ahora es la base para la marca del anticristo, la marca de la bestia. No es que ahora como tal los chips sean literalmente la marca de la bestia, pero todo está sentando esa base para que se dé. Porque la marca de la bestia va a establecerse es a la mitad de los 7 años finales, donde se conoce el periodo de la tribulación, cuando se
le dé el dominio, el poder y la autoridad al anticristo. Es allí donde la marca de la bestia va a ser establecida. Antes no. Todo lo demás irá apuntando hacia allá, todo lo que está sucediendo. Una de las cosas que están buscando, por ejemplo, es sacar el dinero circulante de la economía mundial, que ya la gente no tenga billetes ni monedas, sino que sencillamente tenga todo su dinero bancarizado, que todas las transacciones se hagan de esa manera, o sea, un dinero virtual. Y de esa forma hay un control completo, porque ¿quién va a evadir impuestos si todo el dinero está entrando a cuentas que son controladas por las entidades financieras? ¿Cómo va a moverse el dinero del narcotráfico si ese dinero usualmente se está moviendo en efectivo? Y por eso los delitos de lavado de dinero y todo esto, porque simplemente tienen que estar buscando dinero en efectivo para poder hacer fácilmente sus transacciones. Porque ¿cómo se justifica o cómo va a justificar una persona sus ingresos multimillonarios sencillamente diciendo que es que yo tengo un taxi y que con eso gano todo este dinero? No pueden, si se dan cuenta. Entonces es todo control. Acuérdense que cuando se abra el primer sello va a salir un jinete montando un caballo blanco. Una falsa paz, es el anticristo estableciendo una falsa paz que va a durar muy corto tiempo, pero todo el mundo estará siendo preparado para ese momento, porque el anticristo al inicio no se va a presentar como un ser monstruoso, no se va a presentar como una persona destructiva ni dañina, al contrario. Como lo acabamos de leer ahí en Apocalipsis 13, va a ser un ser tan carismático que todo el mundo lo va a adorar. Y mire otra vez lo que dice el verso 3 y 4, Apocalipsis 13, verso 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Noten, toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Noten eso, adoraron al dragón. Ya lo habíamos leído, que el dragón en Apocalipsis 12, la misma escritura describe que es Satanás. Ahí está declarado en Apocalipsis capítulo 12. Y si lo quieren volver a leer, leámoslo ahí, Apocalipsis 12:9, para que sepamos que el dragón es el diablo. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que en ese momento terrible de la historia de la humanidad, el dragón, Satanás, la serpiente antigua, Diablo, va a ser adorado completamente. Y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, todo esto que está aconteciendo ya es un juicio final. Es Dios mismo entregando el control de la tierra en manos del dragón, el diablo, y el anticristo, apoyado por el falso profeta. Así que la marca de la bestia tiene lugar cuando el anticristo sea adorado por todo el mundo. Es a la mitad de los 7 años, es decir, en los últimos 42 meses de ese periodo de 7 años. Para que exista la marca de la bestia, tiene que ser levantado el tercer templo, tiene que volver el sacrificio, la presentación de las ofrendas en el templo, tiene que cometerse la abominación desoladora, y el anticristo tiene que ser entronizado como ese falso Dios
adorado en toda la tierra. Entonces, todo lo que hoy día está sucediendo es una preparación a la marca de la bestia. Es ir sensibilizando las personas. Ahora, ¿por qué la mano derecha? Porque si la marca de la bestia es, supongamos que fuera el chip, la mano derecha, la temperatura de la mano allí o en la frente es una temperatura que va a estar recargando la batería de litio que el microchip va a tener. Entonces ahí mantiene una temperatura muy uniforme y eso va a garantizar que no tenga problema nunca la batería con la que va a funcionar el microchip. Es por la temperatura corporal que va a estar siendo alimentada la batería. Por eso no hay necesidad de sacarla. Además, como eso es un cristal demasiado frágil, donde traten de sacarla puede quebrarse y el litio inmediatamente envenenaría a las personas. Por eso una vez que la persona se ponga eso, no es posible volvérselo a retirar por todos los riesgos que eso implica, supuestamente para la salud de la persona. Así que el mundo está siendo preparado a través de lo que estamos viviendo y esta famosa pandemia ayudó demasiado a todo el establecimiento del nuevo orden mundial. Todo lo que se avanzó durante este tiempo fue algo realmente increíble. Estos meses les ayudaron a ellos, a esas fuerzas de oscuridad, a mirar el comportamiento social, a mirar el respeto que la gente tiene por las normas basado en la intimidación y en el miedo. Imagínense que ahí en Apocalipsis dice que en el capítulo 13, verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, por causa del miedo, la gente terminará adorando la imagen de la bestia. Ahora por miedo, como lo estamos viendo, la gente está dispuesta a todo, a todo. En estos días hablaba con una personita que tiene el famoso bicho y me decía ella que una de las cosas más tremendas de esto es el miedo. Y como por el miedo que se experimenta al saber que se tiene el bicho, el virus las personas pueden estar incluso dispuestas a eso. Y decía, el miedo, me decía esa persona, el miedo va a ser una de las herramientas más poderosas que va a usar el nuevo orden mundial para establecer la adoración a el anticristo. Y eso es lo que está aquí, eso es lo que está escrito. Esa es la realidad, por miedo. Por miedo la gente va a estar dispuesta a hacer lo que sea, por miedo. Porque ahora eso es lo que de ellos los ingenieros sociales descubrieron, que si intimidan la población del mundo, la van a saber controlar. Y eso es lo que esto viene. Entonces esa personita me decía, es increíble que cuando uno se da cuenta que tiene el virus, es como si algo, una opresión espiritual llegara sobre la vida de uno y lo llenara de miedo, de pánico, de horror. Y ella en medio de esa personita, en medio de la oración, empezó a recibir entendimiento espiritual de cómo es el miedo, el mecanismo a través del cual el diablo, el anticristo y el falso profeta van a poder tener dominio sobre la población mundial. Eso es lo que ellos están buscando. Y todo esto que estamos viviendo, todo esto es preparación a eso. Entonces, espiritualmente hablando, no es posible que hoy esté la marca de la bestia, porque la marca de la bestia se va a establecer es cuando el anticristo sea adorado.
Es decir, cuando el templo sea levantado, se detenga el continuo sacrificio y la ofrenda, y el anticristo sea exaltado como Dios. Pero todo lo que estamos viendo, toda la tecnología, la famosa 5G, ¿se ha dado cuenta que finalmente hubo unos escándalos hace unos días atrás, que por las antenas 5G y eso, pero ahora ya todo eso es normal? Ya aquí en Manizales dice que también ya las están instalando con algunos ingenieros que trabajan en tecnología. Me han dicho que ya instalaron antenas en la ciudad. Al principio eso fue un revuelo, la gente las estaba rechazando, pero ya finalmente toca aceptar. Porque incluso ya los nuevos teléfonos inteligentes que están llegando, las últimas versiones, son compatibles con tecnología 5G. Ya todo eso está establecido y acabamos de ver en el videito cómo a través de esa tecnología se va a poder sencillamente hacer un rastreo muy fácil de las personas. Sencillamente con sistemas de posicionamiento global la gente va a ser muy ubicada permanentemente. O sea, es un sistema de absoluto control, de todo el control, de todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Entonces, mis amados, si antes pensábamos que esto le iba a tocar a nuestros bisnietos, pues ¿cómo les parece que no? Estamos en presencia del cumplimiento de la palabra. Toda una plataforma para el control político, religioso y económico se está dando ahora. Por eso las naciones están en caos y por eso las naciones seguirán enfrentando un caos tenaz, porque a ellos les conviene desestabilizar las naciones para que el mundo entero clame por un gobierno mundial, alguien que traiga la paz, alguien que venga a organizar todo el caos reinante y que todo el mundo se someta de una manera increíble. Así está establecido. Entonces, el mundo está siendo preparado a través de lo que vivimos, buscando el gobierno mundial y una moneda mundial. Cuando se estableció el euro hace años atrás, entonces también se habló mucho de esto y de que el euro se volvería la moneda mundial, pero lo que hicieron fue un ensayo para probar que las naciones, muchas naciones, podían transar en la misma moneda, y fue lo que hicieron ahí en la Unión Europea. Entonces todos son ensayos, todos son plataformas que van sirviendo de base al control mundial. Esto ya no es una utopía, esto es una realidad. Por eso nosotros como iglesia, mis amados, tenemos que estar preparados, tenemos que estar buscando al Señor, tenemos que tener una actitud de oración, de estar velando, como dice la Escritura, velad, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La Escritura dice allá en Apocalipsis capítulo 13, verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, es decir, no podía estar en el sistema económico ni de comercio, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Como escuchamos ahí en el video anterior, en el griego y en el hebreo no existen los números, sino que cada letra tiene un valor asignado. Así que esto es lo que se conoce en teología como la gematría, números asignados a las letras. ¿Y qué es lo que significa 666? Es el hombre que se quiere elevar
a la posición de la divinidad. Porque uno en la Escritura habla del Dios único, del Dios sublime, glorioso y maravilloso. Dos, habla del testimonio. Por eso es que la Escritura siempre está diciendo que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Sí? Dos también hace referencia a que se afirman las cosas. Cuando José interpretó los sueños, dijo: dos es que Dios está seguro de hacerlo y se apresura a realizarlo. Es seguro de parte de Dios y se apresura a realizarlo. Tres, habla de la plenitud de la deidad, como nuestro Padre, el glorioso Hijo y el sublime Espíritu Santo. Entonces, tres habla de la plenitud de la deidad. Cinco habla de la gracia. Por eso es que el Señor a su pueblo da la plenitud ministerial para bendecirla y apoyarla hasta que todos vamos creciendo a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. 6 habla de la humanidad, de la fragilidad nuestra. ¿Sí? Habla de nosotros. Así que cuando dice 666, es 3 veces 6, lo que está buscando la maldad del diablo, el anticristo y el falso profeta es elevarse al hombre, elevar al hombre a la divinidad. Es lo que la serpiente le propuso a Eva desde el jardín del Edén, que fue el sueño de Lucero estando en la presencia de Dios. Él quería ser igual a Dios. Y aquí ellos están tratando de imitar, hacer un remedio asqueroso de lo que es la plenitud de la deidad. Por eso es el dragón, el anticristo y el falso profeta. Están haciendo una mofa de esto. Ahora, en el antiguo texto griego no aparece el número 666, sino lo que aparecen son 3 letras. 3 letras. Aparece la letra J, que es como una especie de X en el hebreo, ¿sí? Y esa letra representa el número 600. J, la siguiente es Si, que es como si fuera una, más o menos como una E, más o menos para que tengan una idea. Y ese valor de esa letra es 60. Y aparece la letra sigma, o sea que esta es Ji, Si y sigma. 666. No aparece el número, aparecen 3 letras. 3 letras. ¿Y qué es lo delicado con esto, mis amados? Que esas 3 letras son la representación más grande en el mundo islámico. Y todos los musulmanes lo que tienen es esa inscripción, esa representación artística en sus mangas o en lo que ellos usan en la frente. Esos gorritos que ellos se ponen, están esas 3 letras allí. Y con eso ellos están simbolizando supuestamente que Alá es más grande que el Dios Todopoderoso. Esas 3 letras que están allí, porque en el griego original y aún en el hebreo no aparece el número 666, sino su equivalencia, 3 letras. En el griego es Ji, Si y Sigma. Ji, Si, Sigma. ¿Sí? Buscando eso. Entonces, imagínense que por eso dice que hay sabiduría. Hay sabiduría. Tendrán ellos que ver el famoso Islam en toda la tierra. Tendrán ellos que ver con
todo el establecimiento del gobierno mundial. Serán ellos los que presionarán al mundo entero a adorar a la bestia, y que si no la adoran, entonces van a ser decapitados, como está escrito. Ustedes saben, para nadie es un secreto lo que la semana anterior aconteció ahí al lado de París, que sencillamente fue decapitado un profesor porque mostró unas imágenes de Mahoma y lo decapitaron en un delito que se consideró sencillamente del radicalismo musulmán. Entonces esas tres letras que hay allí están inmersas también en todo el sistema islámico, ¿sí? Son la representación más gráfica que ellos tienen. Entonces, por un lado puede ser el microchip, puede ser el famoso tatuaje, como lo veíamos ahí en el video, pero también tiene que ver con esto. ¿Qué es lo importante? Que cualquiera sea la marca de la bestia, sencillamente toda la plataforma para que se dé ese gobierno mundial se está poniendo ahora. Esa es la realidad. El mundo está en caos, hay crisis, las naciones ahora están en grandes problemas, en grandes dificultades, y esto va a agravarse, por supuesto que sí. El sistema económico seguirá colapsando, los juicios de Dios seguirán viniendo sobre la tierra. Y noten que aunque la tierra va a adorar al anticristo, cuando el Señor traiga los juicios y derrame las copas de su ira, van a blasfemar contra el Dios de los cielos. O sea, en el fondo ellos van a saber que el anticristo no era la realidad, ni tampoco el dragón al que adoraron, sino que blasfemarán contra el Dios verdadero. Y mordían de dolor sus lenguas, y aún así no se arrepentían. Por eso es que es necesario, mis amados, tomar en serio al Señor ahora. Ahora que es posible. Ahora que el Señor nos está dando la oportunidad de rendirnos delante de Él. Por favor, no neguemos a nuestro corazón la oportunidad de encontrarnos permanentemente con el Dios glorioso y sublime. No cerremos el corazón a la manifestación de la gloria del Dios omnipotente. Ahora, para que el anticristo pueda tener control total del mundo, las personas tienen que ser identificadas. Entonces, el famoso dicho que ahora estamos teniendo servirá de base para una identificación mundial. Lo que estamos viviendo ahora presionará al mundo a tenerse que identificar y ser rastreado permanentemente. Se ha sorprendido por la famosa Corona App que tiene que descargar y que usted tiene que dar los datos a cada parte que entra. Hasta para comprar un paquete de frunas usted va a tener que dar todos sus datos y su cédula tiene que ser escaneada y toda la cosa. ¿Se ha preguntado qué es lo que están buscando? A través de este siguiente video vamos a estar entendiendo cómo calza este famoso virus en toda la identificación mundial y cómo se va a buscar que cada persona en la tierra sea identificada para poder ser controlada. Miremos esto. Podemos dar cuenta, hay una conexión directa entre virus, vacuna, identificación mundial, gobierno mundial, la presión que hay en los gobiernos para que las personas sencillamente accedan a este tipo de vacunas, de cosas. Pero finalmente el Señor lo ha declarado en su palabra, el Señor ha hablado de estas cosas, y lo único que nosotros tenemos que es confiar totalmente en Él.
Porque ellos pueden hacer todos sus planes, querer controlar el mundo, pero mientras que nosotros permanezcamos unidos a la presencia del Dios Todopoderoso, mientras estemos conectados a Él, el Señor va a guardar nuestras vidas, Él nos va a proteger, Él nos va a bendecir. Porque al presentar este tipo de videos no estamos queriendo crear pánico, por supuesto que no. Pero sí que sencillamente veamos todo el acontecer que hay en medio de las cosas que están sucediendo. El Señor guardará a su pueblo de una manera extraordinaria, maravillosa. Él va a proteger a sus hijos y habrán naciones que también van a estar protegidas en medio de todas estas cosas. Si nosotros confiamos en el Dios omnipotente, si estamos seguros en su bendita y su gloriosa presencia, entonces, amados, no hay nada de qué temer. Solo que el Señor nos está abriendo los ojos para que tengamos entendimiento de las cosas y nosotros podamos estar seguros en su presencia, buscándolo día tras día. ¿Qué es lo único importante? Que permanezcamos junto a Él. Y el Señor, como está escrito en Isaías capítulo 26, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto no es de estar alarmados, de tener miedo. Ahora, si usted en su compañía le van a decir, bueno, usted tiene que ponerse un chip en su mano derecha, o si se la quiere poner en la su izquierda se verá, pero se tiene que poner un chip para poder trabajar. Entonces ahí es donde van a empezar las presiones, y donde uno va a decir, bueno, pero entonces ¿lo hago o no lo hago? ¿Me hago poner ese chip o no me lo hago poner? Y ahí es donde vamos a tener que empezar a confiar en la palabra del Señor. Si la Biblia dice que ellos se hacían marcar en la mano derecha o en su frente, entonces uno por astuto, por listo, dice, no, yo me la pongo en la izquierda, entonces no hay problema con eso. El asunto no se trata como tal de el chip, porque Dios no va a estar mirando las cosas externas de la persona, digamos ese chip. El problema es qué es lo que llevó a la persona a tomar esa determinación de implantarse el chip. Porque como leímos ahí y vimos en el video, cuando el Señor empieza a derramar su ira sobre la tierra, ahí en el capítulo 16, cuando empieza el derramar de las copas de la ira, dice que fue el primero, en capítulo 16, verso 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. O sea, la primer copa de la ira fue derramada sobre aquellos que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. O sea, esto no es sencillo. Es que no, que vamos a tomar folclóricamente como mucha gente europea, muchos jóvenes que para ir a discotecas y eso se facilitaron la entrada y el ingreso, que para que cuando estuvieran ebrios no se les fuese a perder la tarjeta de crédito, qué sé yo. Entonces se hicieron poner eso, sencillamente para el ingreso a las discotecas. Ahí hay videos que mientras estuve escogiendo este material los pude ver, se los puede encontrar ahí en YouTube. Jóvenes que sencillamente por el deseo de la rumba van a irse allá y se ponen ese chip. Entonces, ¿es ese chip la marca de la bestia? La respuesta es no, pero es la base para lo que será la marca de la bestia en el tiempo del anticristo. Que a esa marca le pueden incorporar, a ese chip le pueden incorporar todo el resto de la información, absolutamente sí. Por supuesto que sí, porque sencillamente va a haber información y se puede ir alimentando la información en ese
microchip que la gente va a tener. Entonces, si ahora no es la marca de la bestia aquel día, sencillamente se puede acceder si es que efectivamente esa será la marca de la bestia. O esas tres letras que son representación artística y demasiado popular en el mundo musulmán. Entonces, si nosotros en realidad entendemos, el Señor declara que esas personas literalmente van a tener una marca. Y como leímos, jaragma, un sello, una etiqueta de servidumbre, y era usada para los esclavos para identificarlos a ellos. Y todos aquellos que en el imperio llevaban esa marca, sencillamente se identificaban como esclavos. Era algo que los identificaba. Ahora es en la mano derecha o en la frente. Ahora viene otro juicio y dice ahí también de las copas de la ira, y dice en el verso 10, capítulo 16, verso 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Noten eso, que aún el juicio que Dios trajo sobre el trono de la bestia, del anticristo, por supuesto, también el falso profeta, ese juicio que Dios trajo ahí con ese quinto ángel, buscaba el arrepentimiento aún de ellos, buscaba que se volvieran al Señor. Por eso dice ahí, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Entiendes? Y por eso fue que el Señor finalmente tuvo que traer un juicio total y lanzarlos cuando Jesucristo vino a establecer su reino, su gobierno, vino y fueron lanzados a el lago que arde con fuego y azufre, porque en el capítulo 19 ya viene Jesucristo en el caballo blanco a establecer su reino al final de los 42 meses del gobierno del anticristo, y ahí Él viene y noten otra vez Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada, el anticristo, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Noten que la marca de la bestia va a ser algo determinante para esos 3 años y medio finales. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Entiendes? Es un juicio tremendo que Jesucristo establece sobre estos dos personajes, que les dio oportunidad cuando el quinto ángel derramó su copa de ira sobre el trono de la bestia. Y aunque se llenaron de dolor y mordían sus lenguas, ¿sí? Dice allí que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Dice, la gente se mordía la lengua del dolor por causa de sus padecimientos y de sus llagas. Maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Aún así, mis amados, sobre esos dos seres tan perversos, tan llenos de maldad e iniquidad, el Señor trae ese juicio para que aún se arrepientan, pero ellos no lo quisieron hacer. Entonces no tenemos que esperar esos días terribles que vienen allá adelante para poner en orden nuestro caminar delante de Dios. El tiempo de volvernos al Señor es ahora, el tiempo de hacer lo correcto ante su presencia es ahora, de poner en orden nuestro caminar delante del Dios
Todopoderoso. Así que miremos el corazón, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos confiando verdaderamente en el Dios Todopoderoso? ¿Todavía te están quedando dudas acerca del gobierno mundial? ¿Acerca de lo fácil que será controlar la población del mundo? ¿Todavía te quedan dudas acerca de eso? Si ahora con el sistema famoso de vacunación, desde los niños ya hay una identificación que va a ser desde el momento en que nacen hasta el último momento de irse de esta tierra. Por eso es que ya antes se sacaban la tarjeta de identidad con por lo menos aquí en nuestro país, y era un número, y luego al sacar la cédula era otro número. Ahora no. A los niños que les hacen su identificación desde pequeñitos, con esa identificación van a estar hasta el fin de sus días. Amados, todo está puesto realmente, la plataforma está dada para que el anticristo y el falso profeta puedan hacer su aparición. Ahora, no piense que el anticristo va a ser una persona perversa en apariencia, que tú la mires y que sientas miedo de solamente mirarla. No, al contrario, va a ser un ser tan atractivo, tan carismático, que todo el mundo va a sentir admiración, lo van a adorar. Lo mismo el falso profeta. Va a ser una persona impresionante, con un carisma, que lo que va a hacer es unificar, escúchenme, las religiones del mundo, todas las religiones del mundo. Y ese trabajo usted sabe que ahora hay quien lo adelanta, una persona muy reconocida, con mucho carisma, se reúne con todos los principales líderes de las religiones del mundo, está con ellos, le besan el anillo, todo, hacen antesala, todo eso en un carisma impresionante. Esa es una figura de lo que será el falso profeta. Sencillamente ahí lo tenemos frente a nuestros ojos, porque nunca nadie en ese cargo ha tenido tanto carisma como el actual, ni siquiera el anterior. Bueno, no el anterior, sino el anterior al anterior, porque tenía un carisma impresionante y el mundo entero lo quería y toda la cosa. Ahora este actual tiene un carisma arrollador, se reúne con todo el mundo lo quiere, habla de fútbol, le gusta el fútbol, toda la cosa y esto y aquello. Bueno, es carisma, es una figura de lo que va a ser la unificación de las religiones en el mundo. Entonces, mis amados, aquí estamos, deseando que la presencia del Señor se manifieste, y por eso ahora lo que tú y yo debemos buscar es al Señor con intensidad, es estar orando por las personas, bendiciéndolas, llevando un mensaje de esperanza, manifestando la grandeza del Señor, como decía el pastor Luis Enrique ayer en la reunión que tuvimos allá en el bosque. Tuvimos un mínimo entrenamiento en febrero, salimos a las calles, estuvimos orando por la gente. Ahora es el tiempo de que eso no se detenga, de que sigamos manifestando a Jesucristo, manifestando su gloria, revelando el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estando en el secreto de Él, oyendo sus palabras para proclamar su palabra, para llevar el mensaje del Evangelio eterno a esta generación tan absolutamente necesitada de Él. Una generación que en realidad necesita la gracia, necesita la bondad, necesita la misericordia del Dios Todopoderoso. Ahí está tu papel, de estar intercediendo, de hablarle a tu familia, de hablar a tus amigos, de orar por tus jefes, por tus compañeros, de llevar la manifestación de la gloria de Dios, orar por los enfermos, creer al Señor por milagros, por señales, porque si el anticristo allá en esa época va a tener milagros y maravillas falsas, nosotros ahora podemos manifestar el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que Él reciba gloria, para que Él reciba honra, para que Él reciba exaltación. Porque antes de que todo esto se desate, la iglesia va a dar un testimonio contundente, va a dar un testimonio verdadero antes de que los juicios de Dios caigan. Así como la iglesia en los días de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, después de su ascensión, la iglesia dio un testimonio poderoso. Hombres como Pedro testificaron del poder de Dios, hombres normales, como lo reconoce el libro de Hechos de los Apóstoles, sabiendo que eran hombres del vulgo y sin letras, se maravillaban
miraban y le reconocían que habían estado con Jesús. Este va a ser el tiempo previo al desatar de esos juicios. El Señor se va a llevar, es una iglesia gloriosa, una iglesia con poder, con autoridad. Cuando vino la destrucción en Jerusalén en el año 70, ya la iglesia estaba dando testimonio en otros lugares. Y por eso la iglesia no se detuvo. Ya el apóstol Pablo, aunque en ese momento ya no estaba, ya lo había mandado decapitar Nerón, pero ya había el Señor usado esa vida para establecer iglesias en toda lo que es Turquía hoy, en Asia, en Galacia, en Éfeso, en Esmirna, en Teatira, inclusive todas las iglesias ahí en el Asia estaban siendo establecidas. El evangelio continuó. Lo que vino destrucción fue sobre el pueblo judío, pero hubo un testimonio contundente, una manifestación muy poderosa de la gloria de Dios, aún incluso a través del mismo apóstol Pablo, para su propio pueblo. Entonces eso es lo que esperamos, que en medio de mucha aflicción, de muchas circunstancias adversas, la iglesia se levante, dé un testimonio de poder en medio del dolor, de la aflicción del mundo entero, y el Señor tome la decisión de llevarnos. Así que, amados, es de prepararnos para dar un testimonio verdadero, de prepararnos para orar por los enfermos, de prepararnos para testificar con palabras de gracia, de poder, de sabiduría a las personas que nos rodean. Tienes un tiempo para estar ahí achicopalados y aburridos, y que con el bicho, y que qué miedo del bicho. No, olvídese de eso. Es necesario estar creyendo. Varias gente de la congregación ya tiene el bicho. Estamos orando por ellos, estamos bendiciendo sus vidas, le estamos pidiendo al Señor que los libre. Muchos de ellos ya han salido adelante, ya pasaron al otro lado. Obviamente fue una cosa tenaz, como alguien decía, es una gripa muy tenaz, una quiebra huesos de esa salvaje, pero aquí estamos ya delante del Señor, otra vez alentados. Entonces no vas a estar lleno de pánico, de miedo, que es que el bicho, que si me viene, que si me va a dar, que si esto. Hay familias, hablaba hoy con una damita, que 6 miembros de su familia fueron contagiados con eso. Una personita muy cercana a ella también estaba contagiada de su propia familia, de su propia casa. No le pasó a ella nada. El virus es como si hubiera pasado por todo lado y no le tocó. Depende de muchas cosas, pero esencialmente del Señor. Entonces no vamos a estar llenos de pánico. Por supuesto, yo no estoy diciendo que sea imprudente, que usted no se cuide, que si tiene gripa esté por ahí esparciendo el virus en todo lado. No, pero acuérdese lo que dijo el secretario de Salud de Bogotá, que toda la gente que tenga gripa lo que tiene es el virus hasta que se compruebe lo contrario. Es lo que dijo él. Imagínate una autoridad de esas. Pero entonces vamos a ser juiciosos, nos vamos a cuidar, nos vamos a bendecir unos a otros. Si tiene gripa, quédese en casa, pase su gripa y luego sencillamente continúa sus labores normales. Pero no vamos a estar intimidados, no vamos a estar acobardados, amados. Vamos a estar creyendo, porque como les dije hace un rato, esa damita que tuvo el virus o que está pasando en este momento, eso me decía, una de las cosas es el pánico, es el miedo que el diablo está usando para intimidarnos, para acobardarnos, y va a ser una de las señales que va a usar el anticristo para someter al mundo entero. Pero nosotros, amados, estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Dios y sublime Salvador. Que Jesucristo se vea en tu vida, se vea en mí, que crezcas más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que manifieste su gloria, su poder. Pero eso sí, no juegues, eso sí no puedes hacer. Jugar al cristianismo, hacer un pelele espiritual, por favor no lo hagas. Yo te ruego que no lo hagas. Sé una persona seria, firme con el Señor, con respeto, con reverencia. No sea que el Señor tenga que corregirte y después tú estés lamentándote por tu condición. Padre, estamos agradecidos, Señor, por toda la bondad, la gracia, la misericordia que nos extiendes a cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender la necesidad que tenemos de dejarnos preparar por ti para manifestar tu gloria y tu grandeza en esta generación. Clamamos, oh Dios de los cielos, que nos ayudes a estar contigo, a estar cerca de ti, Señor, amándote, buscándote y
deseándote, Padre de la gloria. Sabemos que tu palabra ha de cumplirse, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Nosotros confiamos y creemos, Dios Todopoderoso, que en tu gracia y en tu misericordia nos ayudes a estar unidos y conectados a ti, Padre de la gloria. Permítenos experimentar tu gran poder, Señor, para testificarle a un mundo que necesita, bendito Dios, esperanza, que necesita consuelo, que necesita fortaleza, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a estar cada vez más unidos y pegados a ti, Padre de la gloria. Con tu gracia bendice los hogares, las familias, y ayúdanos verdad a nosotros a tener corazones de fuego y de pasión por tu presencia. Padre, nosotros te lo rogamos en el glorioso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén y amén. Si usted considera que que vimos hoy le puede ayudar a alguien a tener claridad, pues compártale el link, compártale el video para que todos podamos ser edificados. Un abrazo, todas las bendiciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por habernos acompañado.